tiempo de la sociedad donde hay una desvalorización y una minimización de la importancia del rol de los papás en la vida de los hijos, de la familia y de la sociedad. ¿Sabías tú que cada año menos personas celebran el Día del Padre porque cada vez hay más hogares sin papá? Están proponiendo cambiar el Día del Padre. Esto es real. A nivel de gobierno están proponiendo cambiar el Día del Padre y colocarlo como el Día de las Personas Especiales. Porque aparentemente ya el papá no es una persona especial. Entonces quieren abrirlo. O sea, el Día de la Mamá no lo tocaría a nadie. Pero la figura paterna ha sufrido mucho. Y mientras aquellos que controlan los medios de comunicación y el discurso social nos quieren hacer creer que el papá no es importante, los estudios, la ciencia, la sociología demuestran todo lo contrario. Yo tengo una frase y es que los números no mienten. Te lo dice alguien que le tocó y se obligó a usar números para medir. Porque si yo mido por mi corazón, yo sería el hombre, yo soy exagerado por naturaleza, por personalidad. Porque yo no describo como veo, yo describo como siento. Hay gente que es exagerada por mentirosa. Hay otros que somos mentirosos por exagerados. Entonces, por ejemplo, si yo veo un choque, el impacto que me causó, yo te digo, no sé, el choque. O sea, yo te abro los ojos así como yo lo sentí. Como 10 carros, hay una cosa, y eso dio vuelta y un man salió volando. Entonces Jesse es todo lo contrario. Y Jesse me hace, para no dejarme mal, me dice, 3 carros. Bueno, pero yo por dentro digo, pero se sintió como 10. Dice, no salió volando, se tropezó y quedó. Pero se tropezó duro. Entonces, los números para mí son importantes porque si no, yo me engaño a mí mismo. Y con esto de la paternidad, los números son importantes. Los números no mienten. Digo, amigo, los números no mienten. Mira esto que tremendo. Los niños, esto dice el Buró de Censo de los Estados Unidos. Los niños de los hogares donde no hay un papá tienen 4 veces más probabilidad de ser pobres. El Buró de Censo de los Estados Unidos, no la Biblia, ni el Ministerio Cristiano El Fuego que Baja. El Buró de Censo de los Estados Unidos ha determinado por estadísticas que el factor número 1 que determina que una persona va a ser pobre el resto de su vida es no tener papá. Ni siquiera es no tener educación. Está encima de no tener educación, está no tener papá. De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, los hijos que crecen sin padre están en un riesgo dramáticamente mayor de caer en abuso de drogas y alcohol. 71% de los jóvenes que dejan la escuela no tienen padre. Esos números deberían alarmarnos. O sea, 7 de cada 10 jóvenes que dejan la escuela no tienen papá. Los niños sin padre tienen más problemas académicos, obtienen bajas calificaciones en los exámenes de lectura, matemática y destreza de razonamiento. Los niños de hogares donde no está el padre o no hay paternidad, que es lo mismo. Porque puede estar el papá físicamente y no haber paternidad en esa casa. Y tiene los mismos efectos que si el papá no estuviera físicamente. Tienen más probabilidad de dejar la escuela en la adolescencia y menos probabilidad de obtener logros académicos y profesionales en la edad adulta. Cuando el número de padres en un vecindario es bajo, hay un incremento notorio en los actos violentos cometidos por adolescentes. ¿Quieres saber el factor número 1 para que un barrio sea violento? Los papás no están. O sea, quiero que entiendas algo. Es un problema espiritual que tiene un efecto social innegable, obvio, evidente. Por eso yo nunca desaprovecho el Día del Padre para honrar la paternidad, para honrar a los papás, sobre todo honrar a los que están tratando de hacerlo bien. No somos perfectos, pero es una labor muy difícil en un momento de la historia de la humanidad donde no somos valorados.
La sociedad necesita que los padres tomen su lugar. La sociedad necesita que tú tomes tu lugar. Tus hijos necesitan. Tus hijos te necesitan mucho. Hay algo que tú puedes producir en el corazón de tus hijos que nadie lo puede hacer. Si tú entendieras el poder que te ha sido dado, para mí la paternidad es un poder, es un superpoder. Yo creo que Dios puede transformar la vida de un hijo en un instante con unas palabras de afirmación que salgan de la boca de un papá. Porque para mí las palabras de un padre son el reflejo de las palabras del Padre. Y dice que una sola palabra tuya bastará para sanarme. Yo creo que cuando un papá habla sanidad, habla restauración, habla restitución. Iglesia, no podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que hacer algo. Porque el corazón de esta generación está clamando por paternidad. Hay una generación que está clamando, que tiene un vacío y están gritando y clamando por papás. Mira cómo dice Lamentaciones 5:7, dice: nuestros padres pecaron. Esto es lo que dice la generación. Dice: nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos con sus iniquidades. Te voy a explicar lo que significa ese pasaje. Cuando dice nuestros padres pecaron, ya no existen, la palabra ya, esa frase ya no existen, no significa que murieron físicamente, significa que no pueden ser hallados. O sea, estos hijos están buscando a los papás, pero no los encuentran. Y la palabra aquí, ya no existe, significa autoridad, poder de la paternidad. Una generación está diciendo: ¿dónde están aquellos que deberían haber ejercido el poder, la autoridad de los padres sobre nuestra vida? Estamos buscando esa paternidad y no logramos encontrarlos por ningún lado. Entonces luego dicen: nosotros cargamos con sus iniquidades. Esa frase en la connotación original es trabajo forzoso. Digo conmigo, trabajo forzoso. Es tremendo porque para aquellos que leímos Condorito en hace muchos años. ¿Cuántos leyeron Condorito? Seamos honestos. El Condorito era espectacular, ¿verdad que sí? Yo me acuerdo yendo a la droguería en Nueva York con mi papá a buscar Condorito. Al final, ¡plop! Condorito a veces lo mostraban con un traje de preso, de franjitas blancas con negra, con un gorrito y con un pico. Y lo mostraban con un cepo aquí y tenía una cadena y al final había una bola como de acero, como para que no se escapara. Condorito con sus dos dedotes. ¿Se acuerdan el pie con los dos dedos? La chancleta. ¿Ah? Y el cosito por el medio, los dos dedos ahí. Entonces, eso que estaba haciendo Condorito ahí le llamaban trabajo forzoso, labor forzosa. Era un castigo que le daban a los presos anteriormente. Y era que los sacaban y los llevaban a unas canteras a picar piedra. Pero esa piedra no la usaban para nada. Solamente era el castigo de estar horas debajo del sol picando piedra, que era un trabajo duro. Pero además de duro, era estéril. Porque no era una piedra para construir una casa, para construir un puente. No. Era trabajar por trabajar. Entonces, esa es la connotación de este pasaje. Una generación está diciendo: los padres que deberían haber ejercido su autoridad, su poder paterno sobre nosotros, no lo hicieron y no los encontraban por ningún lado. Y debido a eso, nuestra vida se ha vuelto una cuesta arriba, un trabajo forzoso, improductivo, estéril. Se ha vuelto un castigo. Toda la vida matándonos, esforzándonos, picando piedra para no producir nada. La paternidad es una cosa tremenda, man. La restauración de la sociedad comienza por la restauración del hogar, y la restauración del hogar comienza por la restauración de la paternidad. Pero necesitamos definir la paternidad como Dios la define. Y hoy esta enseñanza nunca se te va a olvidar. Yo sé la autoridad que Dios me ha dado para hablar este tema. Yo sé que yo soy una voz para hablar del Dios Padre y restaurar la paternidad. Dios me lo dijo preparando la enseñanza: nunca se te olvide quién eres y a qué te he llamado. Por eso en esta casa hablamos del amor incondicional, porque el Padre ama incondicionalmente. No podemos restaurar la paternidad si la gente no cree que se puede acercar a Dios con libertad. Entonces, ¿qué dice Dios que es la paternidad? Esto es súper importante. Cuando tú vas a la Biblia y te vas a manuscritos antiguos e investigas qué es la paternidad para Dios,
Te das cuenta que en la antigüedad la paternidad no la definían como procrear, no era tener hijos. Porque hoy en día la gente cree que paternidad es tener hijos. O sea que los dominicanos y los barranqueros hay full paternidad. Claro, porque tienen hijos por todos lados. Pero ellos no aparecen. Porque ellos creen que papá es engendrar. Y que entre más pelados tienes regado por ahí, más macho eres. Y lo que hemos hecho con ese concepto equivocado de paternidad es exacerbar el problema de orfandad. Porque hoy lo que está pasando es que vivimos una generación que está dominada por un espíritu de huérfano. Y aunque tú conozcas de Jesús, si Dios no te sana del espíritu de orfandad, tú no podrás disfrutar de la herencia que Dios tiene para ti. Porque la herencia es para los hijos, no es para los siervos esclavos. Porque los esclavos no creen que tienen derecho a nada. Un esclavo trabaja para que no lo castiguen, un esclavo trabaja para que le den lo que necesita. El hijo trabaja desde la convicción de que todo es de él. Y su trabajo es el fruto de saber quién es y del amor que el padre tiene por él. La iglesia está llena de esclavos. Y la iglesia propaga este mensaje que entre más haces, más Dios te ama. Entre más das, Dios más te bendice. Entre más obedeces, tal cosa. Y estamos predicando un Dios transaccional en vez de un padre relacional. Entonces, ¿qué dice Dios de la paternidad? La paternidad para Dios no tiene que ver con procrear. No tiene que ver con tener hijos desde el punto de vista biológico. La paternidad, desde el punto de vista de Dios, tiene que ver con una relación. Digo conmigo, una relación. Digo conmigo, una relación. Sí, es una relación entre dos personas. Una que asume el rol del padre y otra que asume el rol de... Entonces, paternidad no es solamente lo que viene del papá hacia el hijo, sino es esa dinámica de esa relación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Ese intercambio emocional, espiritual, físico, afectivo, a eso Dios le llama. Por lo tanto, puede haber, entre comillas, paternidad biológica y no haber paternidad. Y puede no haber paternidad biológica y sí haber paternidad. Y Dios es tan tremendo, para Dios la paternidad es tan importante que Dios inventó la adopción. La adopción no es un invento del hombre. La adopción es el mecanismo de Dios para darle paternidad a quienes no tienen paternidad. Por eso en ese tiempo, cuando un papá o una persona veía a un hijo o una hija que no tenían papá, lo llevaban a la notaría, porque existían las notarías en esa época, para que lo sepas. No cobraban tanto como ahora, pero existían. Y tú llevabas a esa persona y firmabas un papel, un documento, un contrato de adopción. Y en el momento que firmabas, ese niño o esa niña inmediatamente eran constituidos legalmente hijos de la persona que los había adoptado. Y se volvían inmediatamente codueños de todo lo que era de ese hombre. Esto de la paternidad para Dios es muy serio. Para Dios tiene que ver con una dinámica, con una relación, donde alguien asume el rol de papá, otro el rol de hijo. Y esa relación involucra dos principios fundamentales. Di conmigo, el amor incondicional. Di conmigo, la honra incondicional. Si ves, desde el papá hacia el hijo, todo lo que el papá hace está fundamentado en el amor incondicional. Te amo incondicionalmente. No hay nada bueno que hagas que me haga amarte más. No hay nada malo que hagas, nada que me haga amarte menos. Porque yo no te amo por lo que tú haces, te amo por quien tú eres. Tú eres mi hijo, mi hija. Y desde ese amor, no me dejen ese hombre aplaudiendo solo. Si ven, los padres no aman a los buenos hijos, sino a los hijos. Desde ese amor, el papá dice, yo creo en ti, creo en tu generación, entiendo que ustedes hablan diferente, entiendo que se visten diferente, entiendo que tienen ideas diferentes, pero yo abrazo eso. Porque esa es mi función paterna, es creer en ti, es ser esa plataforma para lanzarte, para que tú seas más grande que yo. Por eso Jesús decía, mayores cosas que yo haré, porque ese es el corazón del Padre hablando. Eso debe manifestarse en todo lugar donde debe estar presente la paternidad. Por ejemplo, en la iglesia. Me preocupa cuando veo a los pastores que dicen, yo soy el papá de esta casa. Pero de paternidad nada. Para la mayoría de los pastores, paternidad es control y manipulación.
y usar a la gente y violentar los límites saludables de la relación para hacer cosas que no deben. Y tú tienes una iglesia llena de orfandad con deseo de paternidad, y el hombre de acá arriba que Dios usa para hacer cosas lindas en la vida de la gente dice que es tu papá, se fregó la vaina. Amor incondicional. Y desde el hijo hacia arriba es honra incondicional. No idolatría, no lambonería. Honra es valorar, es apreciar con palabras y acciones a esa persona que ocupa el rol de tu papá. Y el hijo dice: papá, no hay nada bueno que hagas que me haga honrarte más. Y no hay nada malo que puedas hacer que me haga honrarte menos. Porque yo no te honro por lo que tú haces. Yo te honro por quien tú eres mi papá. Pero esa es más dura. Porque los hijos están heridos con los padres. Paternidad. Y la paternidad no es algo simbólico, no, la paternidad se ve. La paternidad es real. La paternidad representa algo que tiene un efecto real. Y te traigo un versículo que nunca he usado en paternidad y estoy muy emocionado porque lo voy a usar hoy. Está en Jesús 13:3. Di conmigo: la verdadera paternidad es evidente. Juan 13:3. ¿Qué dije yo? Jesús 13:3, chico. Yo soy tan cristocéntrico que me inventé un libro de la Biblia que se llama Jesús. ¿Cómo te parece, chicos? Jesús 13:3, Padre de la gloria. Bueno, como yo me he inventado versículos, primera es Satanás 3:28, ustedes lo saben. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Pero bueno. Juan 13:3. Y mira cómo dice Jesús. Esto era cuando Jesús iba a lavar los pies de los discípulos. Dice: Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, que de Dios había salido y a Dios volvía. Este versículo es una cosa tremenda porque aquí está la expresión de la paternidad de un hijo. Por cierto, voy a hacer un desvío rapidito. Déjeme el versículo ahí. Cuando Jesús se bautizó, que todavía no había ni comenzado a ministrar, no había hecho nada, dice que Dios le dijo: he ahí mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dios fue bien intencional en afirmar a su hijo antes que Jesús hiciera algo. Tú no necesitas servir, o sea, tú no tienes que hacer nada para que Dios te ame y te afirme. Tú eres importante y especial para tu Padre. Tú eres especial para Dios. Mira, eso a mí me ha afirmado en este tiempo, porque mi corazón ha necesitado recordar quién soy. Di conmigo: Jesús sabía de dónde venía. Si ves, donde hay paternidad, no, está bien, gracias. Donde hay paternidad, hay origen. Di conmigo: origen. O sea, él sabía de dónde venía, de dónde había salido. El concepto ahí es: él sabía cuál era su origen. Y esto habla de identidad, de procedencia. Esto lo que quiere decir es: yo sé de quién vengo. No soy un bastardo, soy un hijo. Yo sé de dónde vengo, y de ahí provienen la identidad y la afirmación. Saber de dónde vienes produce seguridad y confianza en el corazón. Estamos en medio de la generación más insegura, temerosa y rebelde de la historia. Pero es por falta de identidad. Es porque no conocen su origen. Porque cuando tú no conoces tu origen, tú caes en inseguridad. Porque el papá es el que afirma la identidad de los hijos. Entonces, cuando no hay una afirmación de la identidad, el hijo o la hija tienen dos caminos. Uno, vivir en un temor y una inseguridad terrible porque no fue afirmado. Otra, tomar esa inseguridad y disfrazarla de rebeldía y de soberbia y de orgullo. Como diciendo: ok, me tocó enfrentar la vida sola. Estoy lleno de temores, pero quiero decirte algo. Te voy a demostrar que lo voy a hacer mejor que tú. Te voy a demostrar que yo no te necesito. Quiero que sepas que yo voy a montar una iglesia mejor que la tuya. Voy a tener una empresa mejor que la tuya. No serás parte de mi vida. Y es como un reto. Pero ese constante reto viene de la falta de seguridad. Ay, cómo me gusta predicar este tema. Cuando tú sabes de dónde vienes, te produce seguridad. Me encanta la palabra en inglés, confidence.
Y quiero decirte algo, perdóname que te lo diga, va a sonar poco espiritual. No hay nada que tú necesites más en la vida para triunfar que confidence. Si tú no crees en ti mismo y tú no crees quién tú eres, tú no vas a triunfar en nada. Te vas a pasar toda la vida tratando de convencerte a ti mismo de que sí, de que puedo, pero a lo mejor, y te vas a comparar con el que sí. Quiero que notes que el que triunfa es porque está seguro. Y yo siento que lo que pasó en este último año, 2 años, lo siento que el enemigo trató de atentar contra mi seguridad de quién soy. Y el Señor llevaba unos días diciéndome, te voy a recordar quién eres. Yo te tuve en el Congreso de los Estados Unidos predicando. ¿Tú crees que te hubieran invitado si yo no tuviera mi unción y mi favor sobre ti? Pero uno se lo olvida. No es orgullo recordar eso. Es confidence. Es confidence que el que te llamó cree en ti. Dios cree en ti. Mi papá cree en mí. Yo sé a lo que fui llamado. Y yo quiero que mi vida sea dirigida por ese que está seguro de quién es, que conoce su origen. No podemos seguir levantando una generación que no sabe de dónde vino, porque empiezan a hacer cosas para encontrar valor y empiezan a usar gente, buscar relaciones. Todo eso son inventos del alma para ver si encuentro el lugar donde me siento amado y aceptado. Cuando tú sabes de dónde vienes, tú no tienes que andar buscando eso. Tú sabes a quién perteneces. ¿Sabía Jesús de dónde venía? También sabía a dónde iba. Eso es propósito. Y conmigo propósito. Y conmigo destino. Si ves, Jesús no andaba como a ciegas ahí. ¿Para dónde será que vamos hoy? Hay gente que tú le preguntas, ay, ¿qué? Yo no sé, yo en la vida ando como veleta al viento. Donde me lleve el viento. Y no hacen nada en la vida. Porque están construyendo algo y no sé, siento que el viento me lleva a una isla en el Pacífico a encontrarme a mí mismo. Y así mismo dejan a los hijos tirados, dejan en la familia, dejan el negocio, se van para otro lado. Entonces tú no eres confiable. No eres confiable porque todo lo que te dan lo dejas por la mitad. Y tú quieres que Dios te bendiga y te confíe recursos. Y dices, no, pero es que yo no puedo botar mis recursos. Mis recursos no son porque sí. Yo quiero tocar corazones, transformar familias, restaurar hogares. No puedo. Dios dice, I need somebody that will remain, stay the course. Ahí hasta que termine. Pero tú no puedes terminar si tú no sabes para dónde vas. La paternidad te da propósito, te da destino. Así como la paternidad te enseña de dónde vienes, la verdadera paternidad. Y te asegura, la paternidad te enseña hacia dónde vas. Mira qué tremendo. Yo puse aquí, los papás somos responsables de ayudar a nuestros hijos a descubrir su propósito en la vida y darles dirección. Dice Salmos, no lo tengo aquí, en Salmo 127:4 dice que los hijos son como flechas en las manos del guerrero. Como flechas. La cosita esa donde guarda las flechas se llama la aljaba. Qué nombre tan raro, ¿eh? En Barranquilla le dirían el chócoro. El chócoro es donde se guardan las flechas. En Dominicana dirían la vaina esa, donde ponen las vainas que se tiran con la vaina. ¿Ok? ¿Es o no? ¿Es o no? La vaina de la vaina. Y la Biblia dice que los hijos son como flechas. Ninguna flecha se tira sola. La flecha ni se hace sola, ni se pule sola, ni se monta sola, ni se tira sola, ni se dirige sola. Y tenemos una generación que se está haciendo sola. Tenemos flechas que las está puliendo YouTube y TikTok e Instagram. Hay flechas que le están puliendo las Kardashian. A mí me encanta, las Kardashian me parecen chéverísimas, pero me preocupa que mis hijas estén siendo pulidas, que las flechas que Dios me dio, que son Alejandra, Estefanía y Daniel, y bueno, Lina, que ya es un flechón. Ya Lina salió. Pero me preocupa que esas 3 flechas que están por salir, que las direccione alguien diferente a mí. Porque las van a direccionar hacia un lugar que no tiene que ver con propósitos eternos. Y ojo,
que pareciera bueno para ellos, pero no es verdad, porque es una sabiduría que no viene de Dios para complacer el vacío que la humanidad tiene en el corazón. No puedo dejar eso. Yo no quiero obligar a mis hijos a hacer lo que yo quiero que ellos hagan, pero yo me siento, les hablo, los afirmo y juntos les ayudo. Vamos descubriendo qué sienten. Nosotros nunca le hemos dicho, pero Jessica es muy inteligente. Mi amor, mira, te hicimos el examen, saliste una D y algunos dirán, ¿qué es eso? Un día hay que hacer eso, mi amor. Hay que explicarle eso. Hagan onboarding para que sepan qué es eso, ¿ok? Dominante, influyente. Algunos de ustedes fregón. Y tú dices, ¿qué? Entonces Jesse le dice, mi amor, fíjate, esta gente con este temperamento usualmente son más efectivos. Tú dices, son buenos para... No, porque yo soy malo. ¿Qué palabra? Tú tienes que ser inteligente, tú direccionas. Tú no tienes que hacerlo sentir una basura para algo para que hagan lo que tú quieres. Ah, no, usted va a ser el doctor de la familia. Uy, ese man ve sangre, se desmaya. Venga, venga. Yo era así de niño, yo veía sangre. Doctor. Imagínate con el pulso mío. Doctor, abra ahí. ¿Qué hiciste? No, es la inicial J. J, estoy aquí, el nombre. Y nosotros sentamos a hablar con ellos y compartimos qué sientes, qué te gusta, tal cosa. Es lindo, mi amor. Mami, vale, me gusta la fotografía. Ok, vamos a ayudarte a hacer un curso. O sea, si ves, nosotros le vamos dando dirección y la flecha expresa lo que quiere. Pero cuando no hay paternidad, no hay nada de eso. Entonces ellos en el amor de sentirse aceptados van con los amigos y dicen, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? Necesito sentirme parte. El peer pressure, ¿qué es lo que está? La gente popular, la gente. Entonces se pierden de su destino. Nada te va a hacer más feliz que cumplir el propósito que Dios te dio. Que en algunas iglesias creen que es estar aquí adentro y yo pienso que no es. Cada vez que un joven manifiesta talento, tú eres pastor. Y en iglesias, yo me acuerdo, les dicen, deja la universidad y vente a servir al Señor. O sea, bruto, pero sirviendo al Señor. Y nos preguntamos por qué la gente no cree en las iglesias. Porque la gente menos educada está en las iglesias. Porque los pastores nos encantan los ignorantes para que se coman todas las mentiras que le decimos. Es más fácil manipular ignorantes. Y perdóneme, por eso el comunismo entra siempre por ahí. Que el imperialismo yanqui, que no sé qué cosa, que la vaina por aquí. Un día les voy a dar una clase de eso. Yo tengo que hablarles un día a ustedes de eso. Bíblicamente. La paternidad no solamente te dice de dónde vienes, identidad, origen, seguridad, self-confidence. Te dice para dónde vas, tú caminas con una dirección clara. Pero además eso dice que Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Mira qué cosa tan tremenda. ¿Sabes qué es eso? Di conmigo, patrimonio. Si ves de dónde vengo es origen, hacia dónde voy es propósito. Todas las cosas, o sea, es tu herencia. O sea, el Padre le dio al Hijo su herencia, su equipamiento, sus herramientas, el respaldo. Todo lo que Él necesitaba para cumplir su propósito en esta tierra. Cuando Dios te llama, Dios no te deja desnudo, no te deja sin nada. O sea, si no te ha dado lo que estás esperando, a lo mejor todavía no debes estar en eso, porque te aseguro que donde deberías estar ya tú tienes lo que necesitas. Mira qué tremendo. La paternidad es una cosa tremenda. Origen, identidad, propósito, destino. Digo conmigo patrimonio. Digo conmigo patrimonio. Digo conmigo herencia. La palabra patrimonio es de dos palabras. Patri, que significa pater, papá. Y la palabra onio es onium, recibido por línea. Patrimonio es el legado y la herencia recibida por línea paterna, que no la puedes recibir por tu mamá. Yo sé que se acabó el tiempo, pero les tengo una noticia. Hoy le vamos a dar hasta el final con esta enseñanza. Pastor, tengo cita en el restaurante. Mando un mensajito que vas 10 minutos tarde. ¿Ok? Di conmigo patrimonio. Se refiere a la herencia que los padres están llamados a darle a sus hijos. Entonces, mira, yo traje esto aquí. Me gusta. Aquí es donde guardo mis relojes y todo eso. Pastor, el Rolex. No, el Timex. Termina igual, pero no es lo mismo.
Sí, Rolex y Timex se parecen, pero no es lo mismo. Entonces, di conmigo, el patrimonio. Toda herencia, toda generación paterna está obligada por Dios a legarle un patrimonio a la siguiente generación. Es parte de la paternidad. Si ves, hoy hay una generación que no tiene patrimonio. Por eso se la pasan por todos lados, viendo cómo se esfuerzan para poder tener algo con qué trabajar. Pastor, pero es que no tengo para invertir. Pastor, es que no tengo ni con qué comenzar. Pastor, entiendo, eso no es excusa para que no hagas nada, pero quiero que sepas que bíblicamente es cierto que no es, o sea, es más fácil comenzar con un patrimonio. Porque ese es el diseño de Dios. Por eso el hijo pródigo, cuando se va a ir de la casa, le dice: papá, dame la porción de la herencia que me corresponde. Porque el patrimonio no es del papá, el patrimonio es de los hijos. Te tengo una noticia: Dios no te da la opción de dar un patrimonio, Dios te puso la obligación de dar un patrimonio. Y el patrimonio no es cuando tú te mueras y ya no necesites lo que, como los faraones, que los enterraban con todo por si volvían. ¿Sí ves? Porque la realidad es que muchos de nosotros le heredamos a los hijos porque sabemos que ya no lo vamos a usar. Amor mío, en esta generosidad que Dios puso en mi corazón, hoy a mis 127 años de edad, te dejo la finquita. Y el hijo ya tiene 85. ¿Ya para qué, papá? ¿Ya para qué, papá? Déjaselo a tu bisnieto, que apenas. Porque en el pueblo hebreo la herencia se entregaba en vida cuando el hijo salía de la casa, porque la herencia era para comenzar la vida bien, porque el propósito de Dios es que cada generación está mejor que la otra, y la única manera es que la generación de padres ponga una plataforma saludable con el patrimonio para que esa generación pueda hacer mayores cosas. Eso fue lo que Jesús hizo. En este cofre del patrimonio, digan conmigo, aquí está la identidad. Digo conmigo, la afirmación. Digo conmigo, sabiduría. Digo conmigo, principios. La moral. Tradiciones. Si ves, todo eso está aquí. Digo conmigo, provisión. Finanzas. Bienes materiales. Y ahora di conmigo, y el propósito de Dios. Todo está aquí. Entonces necesito 3 personas. Mi intención no es ofenderte, Humber, pero vas a representar a los abuelos. Ven, sube. Ya que vienes caminando, era del Señor, ¿te das cuenta? Ven, José, tú aquí. Sube también. Vale, ven. Qué linda. Ya que ese es tu papá. Entonces necesito, Humber, que ahí mismo donde está José, aquí adelante, mirando para allá. Vale, aquí adelante, mirando para allá. ¿Lo conoces? Ok, bueno, mira qué tremendo. ¿Por qué? ¿Se puede echar un poquito más como para acá? O sea, córranse todos para acá un poquito. Eso, gracias. Ahí. ¿Por qué para Dios la paternidad es tan importante? ¿Por qué? Te voy a dar 2 versículos, ya vamos terminando. Pero al final quiero orar por ustedes. ¿Por qué Dios le da tanta importancia a la paternidad? Mira cómo dice Salmos 33:11. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Déjeme eso ahí. Los designios significan los deseos, los propósitos, los anhelos. La Biblia dice que el propósito de Dios, sus anhelos, permanecen para siempre, digo conmigo, de generación en generación. Te voy a explicar. No significa, suponiendo que este es porque dijimos que dentro del patrimonio está el propósito de Dios. ¿Se acuerdan? Entonces, el propósito de Dios no va encima de las generaciones. No es como un arco iris. Dice que el propósito de Dios va adentro de la generación. Entonces, cada generación está como embarazada del propósito de Dios. Oh. Entonces, la función de las generaciones es transferir este propósito intencionalmente a la siguiente generación a través del patrimonio, que solo puede ser dado por la paternidad. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, volteate, José, volteate para acá, recibe el patrimonio, volteate, y ahora él tiene el patrimonio.
Su función paterna es transferir el patrimonio a la siguiente generación. Volteate, ¿vale? Recibe el patrimonio y volteate otra vez. ¿Me estoy haciendo entender? Y se llevó los Timex. ¿Me estoy haciendo entender? Quiero que miren. Quiero que miren. O sea, los propósitos de Dios van de generación en generación. Entonces, quiero que entiendas. El mecanismo que Dios usa para transferir sus propósitos de generación en generación es la paternidad. Por eso para Dios es tan importante la paternidad. No se trata solamente de bendecir a la generación y que esta generación viva linda y viva feliz. No, no, no. Es que si esto no se da, el propósito de Dios no se cumple. Entonces quiero leerles un pasaje. Vamos aquí otra vez. Quédense así como están. Nada más me falta una horita, no se preocupen. Quédense así como está. Miren este versículo para que vean la importancia de la paternidad y la función. Salmo 78:1 dice: pueblo mío, oye mis enseñanzas. Abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré en parábolas. Te enseñaré lecciones escondidas en nuestro pasado. ¿Dónde están escondidas las lecciones? ¿Dónde están esos principios? ¿Dónde está esa moral? Esos propósitos, esa provisión, esa bendición. Cosas que hemos oído y conocido, cosas que nuestros padres nos han contado. No esconderemos estas verdades a nuestros hijos. Diremos a la generación venidera de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus grandes milagros, porque Él dio sus mandatos a Jacob y a Israel sus leyes y ordenó, no aconsejó, no sugirió, ordenó a nuestros padres que las enseñaran a sus hijos, para que estos a su vez le enseñaran a sus hijos, aún a los que estaban por nacer. Quiero que notes que Dios dio la orden que los padres le enseñaran a sus hijos, estos a sus hijos, y aún a los que estaban por nacer. Tú estás en ese pasaje. Dios es tan intencional con la generacionalidad que dio una orden hacia el futuro. Para aquellos que hacen inversiones en futures y cosas de esas, Dios lo hizo. Dios invirtió su propósito en ti desde hace miles de años atrás. Y la manera como ese propósito iba a llegar a ti era a través de la transferencia de sus propósitos generacionalmente. Y quiero que escuches, porque ¿para qué? ¿Para qué Dios hizo esto? De este modo, sus leyes se transmiten, sus propósitos de generación en generación. Así, cada generación ha podido obedecer sus leyes y poner nuevamente su esperanza en Dios y no olvidarse de sus gloriosos milagros. O sea, quiero que entiendas algo. Si hoy hay una generación que se olvidó de Dios y no conoce sus milagros, la culpa no es de ellos. Dejemos de criticar a la generación de hoy por rebelde y entendamos que la rebeldía es la consecuencia de no haber ejercido paternidad. Una pregunta: ¿ustedes están entendiendo lo que Dios nos está hablando aquí? Si van a aplaudir, aplaudan fuerte. Mira. Él, que es el papá de ella, supongamos que José decide que él no va a ejercer paternidad. Échate para atrás, para allá, córrete y quédate tú mirando, vale, para allá. ¿Qué pasa? Se corta la transferencia generacional. Me pregunto, ¿me estoy haciendo entender? Porque Dios nos transfiere a través de los abuelos. Porque Dios no es abuelo, Dios es papá. No significa que Dios no pueda usar un abuelo, pero es un abuelo que ejerce paternidad. No que simplemente por ser abuelo y le dieron a criar los hijos, ahí se va. Tiene que haber conciencia, porque la paternidad no es biológica, pero el que ejerce el rol tiene que entender qué es lo que está haciendo. Entonces, puedes bajar un aplauso para Humber. Quédate tú aquí. Ven. No, tú puedes estar allá. Entonces, necesito que te voltees hacia allá. Con esto, hacia allá. Esto así. Y vale, necesito que mires hacia tu papá y extiendas los brazos así. Ok, quiero que escuchen. Así de grave es la cosa. Entonces quiero que escuchen. Este es el versículo de Lamentaciones. Nuestros padres no pueden ser hallados. No nos han dado nuestro patrimonio.
No han ejercido el poder de la autoridad de la paternidad. Por lo tanto, nuestra vida se ha vuelto cuesta arriba. Nos toca 10 veces más difícil que si alguien hubiera hecho lo que Dios le llamó a hacer. Sí, esto es Lamentaciones. Pero hoy en día está peor la cosa. Necesito que te voltees y cruces los brazos. Con cara de soberbia, así como de rabia. Eso, muy bien. Ok, esto es lo que está sucediendo hoy. Si ves, antes la generación estaba clamando, hoy la generación no quiere. Está decepcionada. ¿Sabes por qué? Porque hay un dicho argentino que dice que el que se quema con la leche ve a la vaca y llora. ¿Es o no ese? Y esta generación está muy quemada con la paternidad. Y la iglesia ha contribuido a quemarlos más. ¿Tú sabes cuánto creyente por ahí hay huérfano de sus pastores? Que le dijeron que era su papá. O que le dijeron que era su papá, pero los tocaron como no debían. O le sacaron la plata. Voy a leer un versículo muy violento. Quédense así. Con esto voy terminando ya. Dice, Malaquías 4:5 dice, perdone que les cambié el orden allá atrás. Malaquías 4:5 dice, miren, les envió el profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de sus hijos hacia los padres. Jeff, ¿me ayudas? De lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Escuche. Nos gusta mucho hablar de la restauración de Dios, de lo que Dios va a hacer en Miami y todo esto. Pero quiero que entiendas que la única forma de que eso puede suceder es con una restauración de la paternidad. Él hará volver. Es una palabra que creo que es la palabra del hebreo shub. Significa que dos personas que se miraban cara a cara y estaban abrazados se dieron la espalda y ahora van a volver a hacer esto y se van a acercar otra vez. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces la idea es que tú te voltees porque dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos primero y el corazón de los hijos hacia los padres. Acércate y juntos tengan ahí, juntos. Sí, esto es lo que Dios quiere hacer. Necesito una silla. Una sillita, tráeme una silla. Quédense así. Dios dice que si esto no pasa, la tierra va a ser herida con maldición. Por eso es que yo creo que lo que la tierra vive hoy es la consecuencia del abismo generacional. Y yo creo que Dios está levantando el profeta, el espíritu del profeta Elías. No me refiero a mí, sino a una generación de predicadores que con sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Pero ¿qué pasaría? Vuelve a tomar eso y volteate. ¿Qué pasaría si, échate un poquito acá, pon otra vez tus manitos así como clamando? ¿Qué pasaría si esta generación está pidiendo y esta generación dice, no me importa cuánto pidas, no me voy a voltear? Mi egoísmo no me deja. O las heridas, porque tampoco puedo dar lo que no recibí. La Biblia dice que cada semilla se reproduce según su género. Si tú no recibiste paternidad, ¿cómo vas a dar paternidad? ¿Qué va a hacer esta generación? ¿Qué va a pasar con esta generación si él nunca se voltea? Voy a explicar lo que va a pasar. La Biblia dice, pásame ese patrimonio, quédate mirando para allá. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Y en todo lo que hagas te irá bien y te daré largura de años. Quiero que escuches. Esta línea generacional comenzó con el padre. No comenzó con Adán.
Si es la paternidad, es un invento del Padre. Y el Padre es un Padre justo, de gracia y misericordia. Y Él no va a permitir que esta generación se quede sin su patrimonio. Primero por amor y segundo porque sus propósitos son los que están comprometidos. Y Dios dice, necesito establecer algo por si acaso este zángano, perdóname, no eres tú, es a quien representas, decide no voltearse jamás. Y Él dice, ok, hija, si tú, a pesar de que Él no está ejerciendo paternidad, en vez de pedir, lo honras, ahora quiero que le pongas las manos atrás así, como si le estás dando algo. Si en vez de venir a pedir y quejarte y estar amargada y resentida, lo perdonas, lo bendices, lo honras, yo, el Padre, desde mi trono, abriré la ventana de los cielos y el patrimonio que no recibiste de tu Padre lo vas a recibir directamente de mi corazón. Yo creo que Dios se merece un aplauso más grande que eso. Gracias. Pueden bajar. Gracias. El Rolex me lo dejas ahí, por favor. Cuando yo aprendí esto, yo compré un tiquete al día siguiente y me fui a Barranquilla a hablar con mi papá. Porque resulta que tenía rollos con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, y me di cuenta que a todos ellos yo le estaba cobrando la deuda que tenía con mi papá. Entonces viajé, lo llamé y le dije, papi, voy para Barranquilla, necesito hablarte algo muy importante. Y él se quedó extrañado conmigo. ¿Y para qué vienes? Le dije, necesito sanar cosas contigo porque me he dado cuenta que lo que tú y yo vivimos me está afectando en mis relaciones actuales y no me deja disfrutar lo que el Padre tiene para mí. Bueno, mijo, te espero. Yo me acuerdo que llegué, iba por 3 días nada más. 2 días iba a estar. El primer día quedé que en el desayuno dije, en la mañana nos vamos juntos a la oficina y hablamos. Y yo estaba súper asustado. Para mí, enfrentar a mi papá era el Goliat más grande que iba a enfrentar en toda mi vida. Me hice el dormido. Literalmente, pasó yo roncando. Me llamó desde la oficina, mijo, no te levanté porque estabas dormido, roncando. Y yo sabía que yo me había hecho el dormido porque tenía terror de mi papá. Al mediodía le dije, papi, me voy contigo ahora al mediodía a la oficina. Si me ves dormido, me despierta. Y me volví a hacer el dormido otra vez, esperando que no me despertara, pero me despertó. Nos fuimos a la oficina, llevamos como 2 o 3 horas hablando de la selección Colombia, del Junior de Barranquilla, esos temas importantes que hablamos la gente interesante e inteligente. Como a las 2 horas me dijo, mijo, yo no creo que tú viniste de Miami para hablar de fútbol. ¿De qué quieres hablar? Y ahí empecé. Perdona, pregunta. Si yo no hubiera hecho eso, yo no pudiera enseñarte lo que te estoy enseñando hoy. ¿Y sabes qué? En estos últimos días me he dado cuenta que todavía faltan cosas por sanar en mi corazón. Lamento mucho no tener ya a mi papá para hablar con él. Dios puede sanar de todas maneras, pero creo que en este tiempo en mi vida es cuando más lo he extrañado. Cuando mi papá murió, a mí no me dolió. Duro. Estaba en Nueva York predicando y yo no podía creer que mi corazón estuviera tan frío ante la muerte de un hombre y una persona que debe ser tan importante para uno. Y estábamos ahí en la iglesia, en la velación, y yo estaba de último y pasaba la gente. Yo me parezco mucho a mi papá y la gente, Adelita, lo siento mucho, Joel, Marí, mi hermana, lo siento mucho, Michelle, lo siento mucho, Gabriel, y yo de último. Y moldeaban y decían, Joséito. Y cuando me veían, ellos veían a mi papá, porque conocían a mi papá. Mi papá es un hombre, fue muy conocido en la ciudad. Y se echaban a llorar porque les impactaba, porque era como ver a mi papá. Y todos me decían, tú no sabes lo que tu papá hizo por mí.
Tu papá pagó mi educación, tu papá me sacó de la cárcel. Tu papá fue el único que creyó en mí, tu papá me pagó la universidad, gracias a eso yo rompí el ciclo de pobreza. Y pasaban. Nunca olvides a tu papá, gran hombre tu papá. Y fue la primera vez que desde mi corazón yo me sentí orgulloso de ser hijo de José Víctor Duán y tener su nombre. Quiero confesarles algo. Yo no le puse a mi hijo Daniel para no perpetuar el nombre de una persona que yo no amaba. Yo soy el cuarto José Víctor. Y yo para eso, de amargura. Primera vez que digo esto públicamente. Yo amo el nombre de mi hijo y amo quien él es. Pero me hubiera gustado saldar estas cositas con mi papá y pedirle perdón. Estos días en la conferencia Bubi a mi hija Alejandra, en su espiritualidad, uno quiere que los hijos no sean espirituales, no por ser pastor, tú quieres que tus hijos amen a Dios. Y tú a veces tratas y a veces no ves lo que tal vez tú quisieras y te olvidas que son niños. Estos días viendo a Alejandra adorar y hoy vino a contarme, papi, la predica anoche. Y yo la miraba y yo decía, pero era contándome. Y yo dije por dentro, vale la pena ejercer la paternidad. En diciembre del año pasado estábamos comiendo con ellos, almorzando con algunos jóvenes de la iglesia. Y Jessy le dice, ¿cuál es tu sueño para el 2022? No, yo quiero hacer mi producción. No, y Dani, 11 añitos ahí sentadito. Él era el único niñito ahí. Y llegando donde Dani le dice, Jessy, cuéntame mi amor, ¿cuál es tu sueño para el 2022? ¿Cuál es tu anhelo? Y dijo, mi meta, mi sueño, continuar con el legado de mi papá. ¿Sí ves? Yo nunca le he dicho que sea pastor. Es más, me preocupa que sea pastor. Ustedes no saben, Jairo, no saben. No se imaginan lo que ha sido este último tiempo. Por eso me bajé ahorita y los vi. Ustedes son nuestra cosecha.